El llamado y su respuesta en la Biblia. En estas cápsulas conocerás los llamados de Dios y la respuesta de los personajes bíblicos para que puedas aplicarlo en tu camino de fe. Hola a todos, bienvenidos a esta tercera cápsula. Estamos hablando de llamados y de respuestas en la Biblia. Y el día de hoy les voy a traer un nuevo personaje que creo yo que rompe los esquemas de los otros dos personajes de los que hemos hablado. Hemos tenido ya dos cápsulas. Una hablamos de Moisés, otra hablamos de Isaías. Y los dos, en este caso, son varones y son fieles israelitas, es decir, fieles pertenecientes de la casa de Israel. Pero en este caso vamos a romper un poco el esquema porque vamos a presentar ahora a una mujer y esta mujer es una mujer extranjera. Entonces el día de hoy la cápsula va a ser sobre Ruth la Moabita. Entonces vamos a analizar una llamada, pero esta vez a una mujer y una mujer extranjera, y vamos a ver cómo su respuesta se convierte en uno de los ejemplos de mujeres de fe en Yahvé y de adhesión a su ley y a su promesa. Entonces, ¿dónde encontramos la información para podernos acercar a este personaje? La encontramos sobre todo en el libro, en el libro de Ruth. Este libro es una pequeña obra didáctica que lo que quiere es transmitirnos una enseñanza. ¿Y cuál sería la enseñanza? Pues que también los extranjeros pueden aceptar la fe en Yahvé y ser fieles a ella y a su ley. Entonces encontramos un texto que se abre la salvación. Ya no es solo el pueblo elegido, sino en el pueblo elegido también otros podrán recibir la salvación. Entonces, vamos a ver cómo esta acción de Dios, estas llamadas de Dios, ya no solamente se centran en el pueblo de Israel, sino que superan sus límites, se extienden sus fronteras y esta llamada llega hasta Moab, hasta una extranjera. Ahora, esto pues también nos ayuda a identificarnos con el personaje. La verdad, la mayoría de nosotros pues no somos de origen judío, por lo tanto somos gentiles que hemos creído que Jesús es el Mesías y por lo tanto nos hemos sumado a este pueblo convirtiéndose en un nuevo pueblo, la iglesia, que cree en Jesucristo como Mesías. Pues en la historia de Ruth, la moabita, se prefigura esta apertura a los gentiles y incluso vemos esta prefiguración ya presentada por el evangelista Mateo. Mateo en su genealogía coloca 4 mujeres en la genealogía de Jesús. Mateo en la genealogía de Jesús presenta 4 mujeres. Una de ellas es esta mujer extranjera, Ruth, que su nombre significa amiga, que ha sido una fiel compañera de Noemí, su suegra. Entonces, vamos a ver una breve reseña histórica para que aquellos que no recuerden bien el libro de Ruth, y si quieren leanlo, es cortitito, tiene muy poquitos capítulos. Entonces, vamos a hacer como ubicarnos un poquito en esta historia. Recordemos que tenemos a un personaje que es Ruth, la moabita, que es uno de los personajes principales junto a Noemí, su suegra. Y Ruth, ¿qué es lo que sucede? Ella es de Moab. Moab es un país que se encuentra, bueno, se encontraba, ¿no? Ahorita es Jordania, al este del Mar Muerto. Y Moab, pues era un pueblo que Israel consideraba enemigo, ¿no? En la guerra, y sus ciudadanos no podían formar parte del pueblo de Israel. Ella se casa con un israelita y recuerden que las mujeres en la época de la estructura patriarcal, en el momento en que se casan con un hombre, pasan a formar parte de la tribu del hombre. Por lo tanto, Ruth pasa a formar parte de la tribu de su esposo Mahlón. Él es de la tribu de Judá, de Belén, y entonces desde ahí es de donde viene como Ruth es familiar, antepasado del rey David, ¿no? Entonces son de esta tribu de Judá que está en Belén. Él había ido a Moab porque había una grande hambruna en la ciudad de Belén y entonces va a Moab con su madre, su hermano, y ahí los dos se casan. ¿Qué es lo que sucede? Muere Mahlón y también muere su hermano. De hecho,
Los dos hermanos son presentados en esta historia, pero no son los protagonistas. Fíjense, los dos nombres significan enfermedad y fragilidad. Los dos nombres pues recuerdan lo efímero. En cambio, las mujeres son aquellas que se presentan como las protagonistas de esta historia. Entonces, pues muere el esposo de Ruth y entonces ella se une a Noemí, su suegra, que también su suegra había quedado desamparada. Era viuda y no tenía hijos. Vamos a ver más adelante qué significado tiene esto, que fuera viuda y que no tuviera hijos. Bueno, que sus hijos también habían muerto, perdón. Y Noemí, y Ruth, perdón, ella también era viuda y ella tampoco tenía hijos. Entonces Noemí decide regresar a Belén, a su tierra natal, y le dice a sus dos nueras, me quieren acompañar, pero si no, quédense en libertad. Entonces Ruth decide mantenerse fiel a Noemí y regresa junto con ella, emprenden el camino para regresar a Belén, pues con todo lo que eso implicaba. Llegan a Belén y en Belén Noemí le presenta a Boaz. Boaz es el pariente que puede rescatar a Ruth. La rescata, ahora vamos a entender un poco qué significa rescatarla. La rescata, se casa con ella, tienen un hijo y este hijo va a ser el padre de Jesé, que es el padre de David, del gran rey David. Entonces, ya vimos un poquito la reseña histórica. Ahora vamos a centrarnos en el tema que estas cápsulas están intentando como reflejar, que sería la llamada y la respuesta de Dios. Recuerden que cuando hablamos de Moisés, dijimos que Moisés tiene un encuentro con Dios en la zarza ardiente y experimenta una llamada de Dios y le responde. También cuando hablamos de Isaías, dijimos que Isaías está en el templo y en el templo Isaías recibe esta teofanía, esta manifestación de Dios, del Santo de Israel, y también él se ofrece a sí mismo y le dice a Dios, aquí estoy, envíame, ¿no? Ahora vamos a cambiar un poco el esquema. ¿Por qué? Porque en el fondo Ruth primero responde y después ve los prodigios que Dios realiza en favor de ella. Entonces, Ruth se adhiere a este Dios de Israel confiando y esperando que Dios va a acudir a su vida y va a solucionar su vida. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que considerar es que Ruth se encuentra pues en esta situación bastante precaria, bastante difícil de ser viuda. ¿Y por qué es una situación difícil? Fíjense, en un sistema patriarcal, al morir el esposo, que sería el patriarca, la viuda se queda sin familia y no forma parte de ninguna casa paterna. Estas casas paternas eran lo que les ofrecía protección, seguridad a las mujeres. Entonces, carecen de protección tanto legal y social. Recuerden que cuando una mujer enviuda, ella no hereda el patrimonio de la familia, la heredan los hijos. Y si acaso tiene hijos, los hijos la protegen. Por ejemplo, el caso de Noemí, ella también era viuda y sus dos hijos la podían proteger, pero sus dos hijos también mueren. En el fondo nos está presentando la Biblia a dos mujeres totalmente desprovistas, sin ninguna posibilidad de subsistencia por sus propias fuerzas. Necesitan e imploran la acción de Dios para que Dios realmente acuda a ellas. ¿Cuál sería la solución? Que algún familiar los rescate, como les decía, que fuera el Goel. ¿Qué era lo que sucedía? Cuando una mujer quedaba viuda, el familiar más cercano la podía tomar como esposa para rescatarla y darle descendencia a su hermano muerto, ¿no? O a su primo o a su pariente muerto. Entonces vamos a ver cómo la historia se desarrolla y cómo Dios realmente responde y no las deja abandonadas. Entonces, pues simplemente repetimos, ¿no? Tenemos a Ruth y Noemí en una situación precaria, desprovistas, y aún así creen en el Dios de Israel. Uno de los textos más hermosos, para mí el más hermoso del libro de Ruth, es cuando Ruth le dice a Noemí, sí, yo voy a emprender el camino de regreso a tu casa y por lo tanto aceptar tu casa, aceptar tu Dios y aceptar las promesas de tu Dios. Fíjense lo que dice, no me pidas que te deje, que regrese o que no te siga más, porque iré donde quiera que tú vayas y viviré donde quiera que tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
Esta es la hermosísima respuesta de Ruth. Ruth le está diciendo a Dios, tú serás mi Dios y te acepto como mi Dios. Y acepto al Dios de las promesas, al Dios de este pueblo, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que ha prometido una tierra. Es decir, voy a regresar y me voy a ir a Belén junto contigo para que esta sea mi tierra, una descendencia. Ruth confía que Dios le dará una descendencia, aunque es viuda. ¿Cómo le va a dar una descendencia? Y por último, la va a bendecir. Entonces, ella se adhiere a este Dios ciegamente, confía en Él, que de Él recibirá todo lo que le falta, lo que no tiene, lo que ha prometido a los antepasados, y se convierte en este modelo de mujer fiel a Dios y a la ley de Israel. Entonces ahora sí viene la llamada de Dios, la llamada de Dios con sus dones. Primero Ruth respondió y ahora vamos a ver cómo Dios no abandona ni a Ruth ni a Noemí. Podemos incluso decir que el libro de Ruth es un canto a la providencia de Dios, que de manera inesperada interviene en la vida de estas mujeres que están totalmente desprotegidas. Entonces, el primer acto de la providencia de Dios se manifiesta con su bendición. Acuérdense que la bendición son todos estos dones, bienes materiales o espirituales que la persona necesita para su sustento. Entonces, al llegan a los campos de Booz y ahí pueden recoger las espigas que van dejando en el campo. Había una ley en Israel que obligaba a dejar algo de la siembra para los pobres. ¿Por qué? Porque en Israel se tenía que vivir la justicia y la justicia era darle a los necesitados, como a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, lo que necesitan porque ellos mismos no lo pueden obtener por sus propias fuerzas. Entonces, esta tierra que también les pertenece a ellos, tiene que darles algo de fruto, ¿no? Aunque legalmente no fuera su propiedad, es su propiedad, porque en derecho lo merece. Entonces pueden alimentarse, ¿no? Que ya sería el primer gesto de la providencia de Dios. Pero sobre todo, Dios no los defrauda, porque este campo es el campo de Booz, que es uno de los parientes que puede rescatar a Ruth y al rescatarla, casarse con ella y darle una descendencia y por lo tanto protegerla. Entonces, Noemí invita a Ruth a acercarse a Booz en la noche y Booz la coge y por lo tanto se casa con ella y la rescata. Al último del libro, Noemí termina aclamando a Dios, al Dios bueno, que intervino en su vida y dice que el Señor, quien no deja de mostrar su amor ni hacia los vivos ni hacia los difuntos, te bendiga. Ella está diciendo, Dios ha manifestado su amor a mí, una viva, ¿no? Y que también a Ruth, mi nuera, también la ha bendecido. Entonces vamos a terminar pues con una aplicación a nuestras vidas, ¿no? Vamos a preguntarnos si también Dios nos llama y nosotros respondemos en la figura de Ruth la Moabita. En los momentos de mayor dificultad, de soledad y de abandono, somos capaces de reconocer a Dios y darle una respuesta, aunque no veamos su fidelidad. Como este ejemplo de Ruth, que ella le da una respuesta antes, ¿no? Antes de ser llamada, le da una respuesta. Nosotros en esos momentos de tanta precariedad, somos capaces de adherirnos a Dios confiando que Él será fiel a su promesa. Lo segundo sería, cuando nos hemos adherido a Él, somos capaces de reconocer su providencia en los actos de la historia y en los de nuestros hermanos los hombres. Vemos a Dios que actúa en nuestra vida y en nuestra historia y vemos a Dios que actúa también a través de instrumentos humanos que nos hacen el bien. Somos capaces de reconocer esa huella, somos capaces de reconocer su amor. Y por último, ya que vemos esta acción de Dios providente que cumple sus promesas, somos capaces de alabarlo y bendecirlo como lo hace Noemí. Noemí reconoce que todo don le ha llegado del amor inmerecido de Dios. Ahora ella lo que hace es alabarlo, bendecirlo, reconocer esos dones. ¿Nosotros somos capaces de alabarlo? Bueno, pues hasta aquí esta cápsula, la tercera cápsula sobre personajes bíblicos, sus llamadas y sus respuestas. Espero que puedan encontrarse en Ruth la Moabita, identificarse en ella y responder como ella respondió al Dios que nos da la vida.
Súmate a la siguiente cápsula para conocer otro personaje bíblico y su respuesta al Señor. Te invitamos a que seas parte de la comunidad Bet Tefilá, Casa de Oración, donde encontrarás recursos como este para la oración y el conocimiento bíblico. Conéctate en bettefilá.com, en Instagram bet.tefilá o escríbenos a bettefilamexico@gmail.com.